Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este webinar que vamos a impartir el día de hoy mi compañera Loreto Gómez, mi persona Juan Jiménez. Loreto es ingeniero agrónoma y es nuestra área manager para Chile y Perú. Y yo soy el Business Unit Manager de Biover para los mercados de Estados Unidos, México, Sudáfrica, Grecia, Turquía, Kenia. Sí. Y hoy vamos a hablar del silicon de alta concentración y nuestro gran aliado para una agricultura actual. Vamos a comenzar con la presentación con una breve introducción. Con más de 30 años de experiencia en distintos puntos del planeta, la marca española Mantvert aporta soluciones en bioestimulación y nutrición vegetal avanzada para la agricultura. Unas soluciones innovadoras y de bajo impacto ambiental para maximizar el rendimiento y la calidad de los cultivos. Como Mantvert Silicon, un bioestimulante con una de las mayores concentraciones de silicio asimilable en solución del mercado. Está fabricado con la tecnología propia NeoVertec, con la que se consigue una mayor concentración de silicio, un mayor cubrimiento y una mejor penetración del producto en la planta. Con Mantvert Silicon se logra alargar la vida post cosecha de la fruta, mejorar la calidad y reducir alteraciones de la piel, aumentar el rendimiento y estimular el crecimiento, reducir la pérdida de agua y aliviar el estrés hídrico. El resultado es un notable aumento de la rentabilidad de la cosecha. Perfecto, ya con esa introducción vamos a empezar nuestro webinar. Hoy hablaremos de uno de nuestros principales productos, Mantvert Silicon, un producto bastante único en el mercado, con una formulación diferente. Y, por supuesto, tienen la posibilidad de hacer preguntas y algún comentario o si tienen alguna duda. Y pueden hacerla en el apartado de preguntas y respuestas arriba y a la derecha, si no me equivoco, está en su pantalla. Y al final del webinar, con mucho gusto, podemos responder todas las preguntas o dudas que puedan tener. Ahora le doy el pase a mi compañera Loreto. Bueno, como les comentaba, yo les voy a hablar sobre las características, vamos a comenzar hablándoles sobre las características del producto. Mantvert Silicon es un producto que está compuesto por óxido de silicio. La concentración en peso-volumen es del 36% y en peso-peso el 30%, lo cual es equivalente a un 48% de peso-peso en ácido ortosilícico. Esto es importante que ustedes lo averigüen cuando quieran buscar un producto con estas características, porque en el fondo es la forma en que la planta, es la forma soluble del óxido de silicio y es la forma en que la planta puede absorberlo. Y es relevante porque no todas las empresas están conscientes o tienen completa claridad de cuánto ácido ortosilícico, cuánto equivalente de ácido ortosilícico contienen sus productos. Por otra parte, nosotros somos uno de los productos que tienen la mayor concentración del mercado en forma líquida y eso es debido a nuestra propia tecnología. El producto cuenta con certificaciones orgánicas, tiene un pH ácido y la aplicación puede ser tanto radicular como foliar. Esto es muy importante ya que no hay ningún problema en las aplicaciones foliares, no te genera ningún problema en la aplicación de tapar boquillas y compatibilidades con la gran mayoría de los productos. Todos nuestros productos Mantvert están exentos de cloro y sodio y están libres de metales pesados. La siguiente, por favor. En estas slides lo que vamos a conversar un poco es sobre cuál es la importancia que tiene el silicio para la planta y cuáles son los beneficios. Y bueno, cuáles son los beneficios, en resumen, que puedes tener al utilizar Mantvert Silicon. Por un lado está la estimulación del crecimiento y el rendimiento, especialmente en condiciones de estrés hídrico. Pero no solo en condiciones de estrés hídrico, sino que también en todo tipo de estrés, ya que dentro de la planta genera que la planta pueda hacer su trabajo fotosintético de forma más cómoda a través de ciertos mecanismos que los vamos a comentar más adelante y hace que la planta pueda hacer una mayor división celular,
traslocar azúcares, hacer trabajo vegetativo, y todo esto nos va a repercutir finalmente en lo que estamos buscando, que es rendimiento, calibre o lo que esté buscando tu cultivo. Por otra parte, la reducción de la pérdida de agua por transpiración y la consecuencia es la mejora en la vida útil de los cultivos. Esto es muy interesante porque en el fondo la planta puede manejar de mejor manera el agua presente en ella, no dejándola tan libre a la transpiración, y va a permitir que la fruta, por ejemplo un arándano o una lechuga, que requiere una vida de post cosecha una vez cortada, en mantener sus tejidos más turgentes, lo podemos lograr. En el fondo se deshidratan menos. Mejora la resistencia y la rigidez de los tejidos, que lo provoca en los tallos, las hojas y en las frutas estén más firmes. Esto es clave cuando estamos pensando en cultivos que son muy susceptibles, por ejemplo, al cracking o a la partidura, ya en sus etapas más finales cuando comienza el llenado, o oleocelosis, como puede ser en un cítrico, pero también pensando en cultivos en producción, como puede ser en un arroz por problemas de encamado. Y también es muy importante el producto que ayuda de forma muy interesante en la resistencia en aumentar la resistencia a distintos tipos de estrés, bióticos y abióticos, como le había comentado, pero pueden ser provocados por exceso de temperatura, baja temperatura, una oscilación térmica muy violenta, problemas de salinidad, entre otras cosas que son factores totalmente externos a la planta. Bueno, la tecnología que tiene el producto. La tecnología que contiene Silicon es la tecnología Neovertec. Las principales características que tiene esta tecnología, en primer lugar, es el tamaño que tiene la partícula. Nuestra partícula tiene un tamaño realmente pequeño en comparación a una partícula flow o un silicato o la mayoría de los silicios que podemos encontrar en el mercado. ¿Y eso qué nos permite? Tener una mayor concentración en solución del producto, tener un producto más concentrado y asegurarnos también que la planta tenga un mejor cubrimiento en la hoja. Al ser una molécula tan pequeña, disminuimos la tensión superficial y el cubrimiento es más parejo. Para que tengan una idea, en el fondo, un cc de Manber Silicon tiene la capacidad de cubrir alrededor de 140 metros cuadrados de área foliar, para que ahí tengan una relación de cómo actúa el producto. Y finalmente, una mejor penetración de las partículas. Esto es debido, nuevamente, al tamaño y la tecnología que tiene el producto. Y en el fondo, el tamaño el tamaño realmente pequeño que tiene el producto, para que hagan un cálculo, un estoma es alrededor de unos 7 a 9 micras, su tamaño. Y el producto de nosotros es 50 veces más pequeño que eso. Eso quiere decir que tiene la capacidad de entrar sin ningún problema a través de vías activas, como puede ser un estoma, y posicionarse en el punto en el que lo requerimos sin ningún problema y sin movilizarse luego de ahí y perderlo en una vacuola o en lugares donde ya no nos interesa. Perfecto, muchísimas gracias, Lore. Y ya que sabemos qué es el silicon, qué tecnología tiene, vamos a ver cómo actúa el producto en la planta, ¿sí? Su modo o su mecanismo de acción. ¿Cómo actúa el Manber Silicon o el silicio en nuestro producto en la planta una vez lo aplicamos? Una vez aplicamos este producto, el silicio que vamos aplicando, y gracias a esa formulación que muy bien explicaba Loreto, penetra en los tejidos y se viene a ubicar principalmente por debajo de la cutícula y la epidermis de nuestros tejidos, ¿sí? Una vez llega a estos sitios, forma lo que se conoce como fitolitos. Estos fitolitos, veámoslos como una estructura que ayuda a dar mucha más rigidez y flexibilidad a la vez a nuestros tejidos, ¿sí? Permiten esa resistencia a cualquier partidura, a cualquier cracking o incluso a encamado, unos tejidos mucho más fuertes, mejorando la dureza y la firmeza.
Gracias a esto podemos tener también unos tejidos, unos tallos, hojas mejor, con una mejor estructura, mejor estructurados, resistentes al encamado. Nos puede ayudar a reducir el encamado, principalmente en cereales como el arroz o el trigo. Esa mejora de la estructura, esa mejora del manejo del agua de la planta nos ayuda a mejorar la fotosíntesis en nuestra planta, nos ayuda a reducir esa transpiración excesiva en la cutícula, y al ubicarse por debajo de la cutícula y en ese endurecimiento, digamos, esa resistencia de la epidermis, nos ayuda a dificultar la penetración de algunos hongos o bacterias, ayudándonos a reducir la incidencia de estos. Este fortalecimiento de los tejidos básicamente se da gracias a ese tamaño que mencionaba Lore. O sea, puede penetrar fácilmente por los estomas o a través del mismo tejido, de los espacios intercelulares de la planta, teniendo cierta movilidad en su interior hasta que se ubica en esa parte del tejido donde forma los fitolitos. Así fortalecemos nuestros tejidos. Y uno de los efectos más importantes que tiene el producto es en la gestión del agua en la planta. Para mí es uno de los mejores efectos y de los más evidentes que podemos tener con el producto. Cuando nosotros aplicamos el producto, por supuesto, va hidratado, o sea, va junto con agua, y en estas gotas de agua van cientos o miles de partículas de silicón gracias al tamaño de su molécula. Y una vez va, así como va hidratado, entra en los tejidos de la planta hidratado. Y una característica específica del silicio como elemento es que tiene esa capacidad de retención del agua a su alrededor, ¿sí? Y como entra hidratado, se mantienen los tejidos hidratados, mantienen los tejidos a su alrededor hidratados. Entonces, la planta puede continuar su transpiración, pero no va a ser una transpiración excesiva como para deshidratarse, porque siempre va a retener agua en las partículas de silicón que hayamos aplicado. Y de esta manera mantenemos los tejidos más turgentes y la planta no se va a deshidratar o no va a sufrir ese efecto de deshidratación, ya sea por una transpiración excesiva o una temperatura excesiva. Eso también nos va a permitir a que la planta esté activa por mucho más tiempo. Como bien ustedes saben, todas las plantas tienen como un pico de tolerancia a la temperatura o a la humedad relativa. Una vez llegan a ese pico de alta temperatura, la planta básicamente se detiene, cierra estomas y se detiene básicamente. Cuando nosotros aplicamos el Manber Silicon, podemos alargar ese tiempo de tolerancia de la planta, y la planta puede durar más tiempo activa, más tiempo transpirando, fotosintetizando o absorbiendo nutrientes del suelo. Y claro, gracias a este efecto, a este modo de acción del producto en la gestión del agua, los tejidos se van a mantener mucho más verdes y hidratados por mucho más tiempo. Y esto tiene un impacto directo en la post cosecha o en la vida de anaquel ya de nuestros frutos, ya sean cerezas, arándanos, cítricos, limones, etc. Ahora vamos a hablar de los ensayos de campo. Para esto también le doy el pase a nuestra compañera Loreto, que nos va a hablar del primer ensayo. Lore, el micrófono lo tienes. Sí. Sí, acá hicimos una selección de los ensayos que nosotros consideramos que podían ser lo más amplios posibles para distintas realidades y interesantes a la vez. Cualquier duda, ustedes saben, pueden ponernos en el apartado de preguntas y la revisamos más adelante. El primer ensayo es un ensayo realizado en arándanos, en Chile, la temporada recién pasada con Manber Silicon, y se evaluó la vida de post cosecha y calidad y firmeza como parámetros. El testigo, el manejo habitual del campo, el tratamiento 2 en Manber Silicon, se realizaron 2 aplicaciones de 3 litros por hectárea cada una. La primera fue en quiebre de color y luego 10 días después. Se guardó en cámara de frío durante 47 días y luego se hicieron las evaluaciones de quiebre de frío.
Primera análisis o primera evaluación que se realizó, esto fue en cosecha para ver la distribución de calibre. Podemos ver que en distribución de calibre logramos aumentar la concentración en los calibres más altos, que es calibre 14 y 16, versus el testigo, y en el fondo lo que hicimos fue desplazar un poco la curva de calibre. Esto lo asociamos al trabajo fotosintético que puede realizar la planta en momentos de estrés. El siguiente parámetro ya empezamos a hacer los análisis a partir de la salida del frío. Lo primero es el porcentaje de deshidratación de los frutos. Disminuimos en forma considerable, en un 12%, la deshidratación presente en los frutos evaluados. Firmeza de fruto. En firmeza de fruto podemos ver que se evaluaron 3 parámetros. Está el parámetro blando, mediano sensitivo y firme. Y el 72% de la concentración de toda la fruta que se evaluó para el tratamiento con silicón estuvo en el parámetro de firmeza. Entonces, esto demuestra que la mayor parte de la cosecha se mantuvo firme versus un testigo que el 43% solamente se pudo concentrar en firmeza y el otro 40% estuvo en medio. Este es un ensayo realizado en uva de mesa, se realizó en España, en Murcia. Se hicieron 2 aplicaciones de 1,5 litros por hectárea. El mojamiento fue de 1.500 litros por hectárea y las aplicaciones se realizaron en tamaño de valla perdigón, los racimos cuando comienzan a pender, y la siguiente fue ya en tamaño de valla de 8 milímetros, con los racimos ya colgantes y estructurados. Se evaluó el peso del racimo, logramos aumentar en un 6% el precio del racimo en relación al tratamiento testigo. En relación a la deshidratación del raquis, podemos ver que se hizo un seguimiento durante el almacenaje para ver el comportamiento, y podemos observar que durante todo el periodo el tratamiento con Manber Silicon mantuvo niveles más bajos de deshidratación del escobajo o raquis. Este es otro ensayo realizado también en uva de mesa, se realizó en Thompson, en Chile, el año 2014. También se evaluó el estado del raquis versus el testigo. Se realizó, se hicieron aplicaciones en vallas de 4 a 6 milímetros y luego una segunda aplicación en vallas de 6 a 8 milímetros, y se hizo una guarda de 60 días. Una guarda bastante extensa. Y lo que se puede ver que con Manber se obtuvo un 70% de los raquis aún verdes versus el testigo que solo logró el 17%. La imagen es bastante visual para ver cómo afectó el producto. En los promedios de pudriciones, disculpen, de pudriciones, podemos observar que el tratamiento testigo concentró en la salida, recién salido de la guarda, 47% versus el tratamiento silicón 10%, y luego con el quiebre de frío de 7 días a temperatura ambiente, las pudriciones o incidencias aumentaron a un 74% versus Manber Silicon, que se mantuvo en 33%, lo que da una diferenciación estadística importante. Ahora vamos a hablar sobre la cereza, que también la cereza tiene problemáticas de día post cosecha. Es un cultivo súper interesante para evaluarlo, y este es un ensayo que se realizó en Chile también, en la sexta región, que es la zona muy productiva de cerezas en el país. Se realizaron distintas evaluaciones, tanto firmeza, cracking, como la vía de post cosecha. Acá este ensayo es súper interesante porque le quisimos dar una vuelta al producto y definimos, perfecto, tenemos el tratamiento testigo, que es el tratamiento habitual del campo, y tenemos el tratamiento 1 y 2.
Al 1 lo vamos a nombrar como aplicación temprana, porque se hicieron 3 aplicaciones de 200 cc por 100 litros de agua, y los momentos de aplicaciones son en caída de pétalos, luego se hizo a los 8 días una aplicación, en el fondo son aplicaciones tempranas, y la última fue en quiebre de color. Versus el tratamiento 2, que aumentamos un poco la concentración a 300 cc por 100, y lo hicimos solo 2 aplicaciones, pero apostando más hacia el final del periodo del ciclo de madurez del fruto. Entonces nos fuimos a una aplicación también en quiebre de color, y luego repetimos a 9 días después, que coincide que es el minuto en el que se están traslocando los azúcares y es donde existen mayores o comienzan las problemáticas de fruta partida. En los resultados en cosecha, respecto a dureza, vimos que aumentamos la firmeza, sobre todo en el tratamiento con aplicación temprana, respecto al testigo. Si analizamos el tratamiento, aplicación temprana y tardía, aumentan un punto, pero mantienen ambos tratamientos mejor resultados versus el testigo. Respecto al cracking, el cracking lo dividimos en cracking estrella, según el tipo de cracking que presenta la fruta, y cracking apical. Y luego sumamos ambos y los llevamos a un cracking total para poder tener claridad de a qué se podía deber estas diferencias de cracking. Todos estos parámetros son en cosecha. Si nos vamos ya al cracking total, que es la sumatoria de ambos cracking, podemos ver que tanto el tratamiento de aplicación temprana como tardía de silicon mostraron muy buenos resultados, mostrando acá en este caso una mejor performance el tratamiento con aplicación tardía. Y por supuesto está dentro de lo que podíamos esperar, porque lo aplicamos justo en el momento en el que se presentan estas problemáticas. Y la concentración fue de 1,6% versus el testigo, que fue de 8,4%, la presencia de cracking. Ya los resultados en la post cosecha, pasados los 45 días, vamos a hablar sobre los daños mecánicos. Acá se diferenciaron entre machucón, adhesión y punteadura. Y como daños totales, la sumatoria de los 3 anteriores. Podemos observar que si nos vamos a daños totales, ambos tratamientos mostraron muy buenos resultados en las 3 categorías habladas. Podemos ver que de 47,5 logramos bajar a 30% en la aplicación con la estrategia temprana y a 25,5 con la aplicación con la estrategia tardía. Respecto a la piel de lagarto, esta es una variedad que era Sweet Hair, si no me equivoco, si mal no recuerdo, y es una variedad que tenía una altísima presencia de piel de lagarto, al punto de que el testigo tenía 99,5%, versus que nosotros logramos disminuir en un 13% esta presencia en ambos tratamientos. Tanto la aplicación tardía como la temprana mostraron resultados en relación al testigo. Ya yéndonos a otro tipo de cultivo, les vamos a mostrar unos resultados obtenidos en avellano europeo, con la estrategia también de silicon. Avellano europeo, si bien es una fruta, o sea, es un fruto, es una semilla que no requiere vida de post cosecha, sí tiene importantes estrés y durante su producción la planta está expuesta a distintas situaciones. Y acá lo que nosotros queríamos comprobar era cómo afecta el trabajo de la transpiración, que comentaba muy bien Juan en el inicio de la presentación, y cómo podía afectar esto en la comodidad de la planta para poder seguir haciendo su trabajo y poder seguir removiendo los azúcares y energía que requiere para poder mejorar tanto el calibre como otras características que vamos a ver adelante. El tratamiento, el tratamiento testigo era sin aplicación, habitual campo, y hicimos una sola aplicación de
silicón a 2 litros por hectárea, que fue en el momento fisiológico llenado de fruto. Pero eso lo acompañamos con nuestro producto que es K-Fruit, que es potasio foliar, que también fue solo una aplicación. Lo hicimos sinérgico porque en el minuto en el que está llenando el fruto y queríamos asegurarnos de que la planta no quedara corta a nivel de nutrientes, porque silicón está haciendo un efecto distinto en la planta. En relación a la distribución de calibre, logramos aumentar de forma considerable los calibres 22-24 y algo de sobre 24 milímetros. Si vemos, la concentración del testigo estuvo en los calibres 20-22, se mantuvo en la mayor concentración de fruta. En cambio, nosotros logramos desplazar esta curva, que el 53% lo corrimos un calibre completo a 22-24 y dejando un 33% de todas maneras en un calibre que es de 20-22. Distribución de calibres por tratamiento. Acá tenemos la imagen que de repente en fotos se hace un poco más amistoso que tanto gráfico. Entonces quisimos incorporarlo para que vean cómo se concentró principalmente en calibre 22-24 versus arriba que está el testigo. El peso promedio fruto, el precio promedio fruto se mantuvo bastante similares con una leve tendencia a aumentar en los tratamientos aplicados con silicón en todos los calibres. No es un parámetro muy considerable, pero sí se muestra una tendencia. Respecto al rendimiento de la pulpa, en porcentaje, vemos que hubo un muy buen rendimiento de pulpa. En todos los tratamientos y en todas las categorías se logró ya sea mantener o aumentar. Entonces, el aumento del calibre no fue en desmedro al llenado de la fruta, en el fondo, y la relación con la cáscara. Y solo comentarles que no estaba con asterisco en la presentación, que en ese ensayo no hubo bayas vanas, que es un parámetro muy importante en el caso del avellano europeo, que son estas que vienen vacías, no hubo presencia de vanas. Vale. Adelante, Perfecto. Juan. Muchísimas gracias, Lore. Continuando con los ensayos, vamos a hablar de un ensayo bastante nuevo que se hizo en Perú, también en arándano. ¿Sí? En este caso se hizo en la variedad Ventura. Y el objetivo fue evaluar el efecto de Manber Silicon en la calidad de la fruta y en la vida post cosecha del arándano. Tuvimos un testigo, o el tratamiento normal del agricultor, y lo comparamos con nuestro Manber Silicon a una dosis de 2 litros por hectárea, con aplicaciones foliares, donde se aplicaron 3 veces. La primera aplicación fue con un 50% de floración y 10 días después de cada aplicación se fueron repitiendo. La última aplicación coincidió ya con desarrollo del fruto justo antes del cambio de color, probablemente. En cuanto a las evaluaciones, se hizo una evaluación al momento de cosecha y otra evaluación después de la cámara de frío, después de la guarda de 40 días. Entre los resultados que obtuvimos, se midió lo que es calcio. Es un parámetro bastante interesante que se midió y un resultado muy interesante porque nos ayuda a ver cómo con la aplicación del silicón, la planta, lo que podemos deducir de acá es que la planta tiene un buen nivel de hidratación, pero tiene una buena capacidad de transpiración también. ¿Sí? Y esta transpiración, la planta sigue transpirando o dura más tiempo transpirando y gracias a esto pensamos que la planta puede absorber algo más del calcio que se le ha aplicado, porque el tratamiento de calcio al final fue igual en ambos tratamientos. Pero sí obtuvimos una mayor concentración del calcio. Otro resultado interesante, incrementamos levemente la materia seca, que tiene un impacto directo en lo que es la vida post cosecha.
Y también hicimos una medición de los calibres del arándano, donde podemos ver que casi un 80% de los calibres obtenidos en el tratamiento con Amber Silicon han sido calibres entre grande y jumbo, mientras que tenemos casi 70% en el tratamiento testigo, ¿sí? Solo un 68%. También hicimos unas mediciones de la firmeza al momento de la cosecha. Al momento de la cosecha tuvimos una diferencia bastante interesante en lo que es la firmeza del fruto, y también se midió la firmeza 40 días después de la cosecha, ¿sí? 40 días en condiciones de conservación en frío, y manteniendo una muy buena firmeza en el arándano, cosa que 40 días después de cosecha es muy interesante si vamos a exportar nuestros arándanos a mercados bastante distantes, que bueno, precisamente es el caso de un Chile, Perú, una Sudáfrica, por ejemplo, donde los mercados están muy lejos, y mantener una firmeza como esta 40 días después es muy importante. Cambiando radicalmente de cultivo, pasamos a una experiencia que estuvimos, un ensayo que se realizó en Costa Rica, en Upala, más precisamente. En este ensayo nosotros comparamos nuestro Amber Silicon con un silicón comercial, ¿sí? De un estándar comercial del mercado, pero era un silicato de potasio. Los tratamientos que se hicieron en ambos productos fue de 1 litro por hectárea, fueron aplicaciones foliares. En el caso del Amber Silicon utilizamos solo 2 aplicaciones, y los momentos de esa aplicación fueron 25 días después de emergencia y 45 días después de emergencia. Para tener una idea, eso puede estar más o menos a inicio de macollamiento y 45 días en buchamiento, más o menos, cuando se está comenzando a desarrollar la panícula del arroz. Y en el estándar comercial se hicieron 3 aplicaciones. La primera a los 30 días después de emergencia, a los 45, que va muy en semejanza con el Amber Silicon, y se hizo una extra 60 días después de emergencia, que ahí ya podemos ver un poco más desarrollada la panícula, la espiga. Entre los resultados que obtuvimos fueron unos 200 kilogramos más de producción por hectárea, una mayor altura de la panícula, y aún teniendo una mayor altura de la panícula pudimos reducir en buen porcentaje el encamado, ¿sí? Y pueden ver en la imagen a la derecha del slide cómo se ve claramente el efecto del silicón para el engrosamiento y el endurecimiento de los tejidos del tallo del arroz en este caso. Y eso es lo que nos puede ayudar a reducir ese porcentaje de encamado en nuestros cultivos de cereales. Hablando de otro cultivo, en este caso es el melón tipo Galia, un ensayo también realizado en Costa Rica, se realizó este mismo año en esta campaña. Se tenían 2 tratamientos, el tratamiento habitual de la unidad de producción y una parcela con nuestro tratamiento de Amber Silicon. En este caso utilizamos 3 litros por hectárea de producto, pero la aplicación fue radicular, ¿sí? Y el número de aplicaciones fueron 4. Los momentos, 10, 24, 31 y 40 días después de la siembra. Y las evaluaciones que hicimos fue en cosecha, tras 20 días en cámara fría, y tras 20 días de cámara fría más 3 días de temperatura ambiente o esa ruptura del frío. Entre los resultados que se obtuvieron fue un incremento en el número de cajas por hectárea, cajas de 6 kilogramos. En el tratamiento habitual o el tratamiento de la finca obtuvieron poco menos de 3.550 cajas por hectárea, y en el tratamiento con Amber Silicon obtuvimos 3.977 cajas por hectárea, un incremento bastante interesante de cajas. Y algo muy importante que se midió es la firmeza del melón, que es vital para tener un buen transporte, para mejorar la resistencia del fruto al transporte y al transporte del producto hacia los mercados, ¿sí? Y aumentamos con diferencias estadísticas la firmeza en nuestros melones.
También se midió la firmeza, pero 20 días después de cámara fría, manteniendo una buena diferencia en la firmeza entre ambos tratamientos. Y también se midió una variable, que son las manchas o la aparición de manchas o pecas y su incidencia en nuestros frutos, donde vimos que con Amber Silicon podemos reducir la incidencia de este problema en los melones cosechados. También se midió la firmeza después de los 20 días de cámara fría más 3 días en temperatura ambiente, manteniendo una mejor firmeza después de estos 3 días de temperatura ambiente, una mejor firmeza con el Amber Silicon y también una reducción bastante importante de áreas hundidas o daños en la cáscara del melón. Esto también gracias a esa firmeza que hemos tenido. ¿Sí? Otro ensayo en otro cultivo fue realizado acá en España, en la principal zona citrícola de España, en Valencia, y se hizo una evaluación de una combinación muy interesante para cítricos de Amber Silicon y Cap Tracker, ¿sí? Para la reducción de problemas de piel, en este caso en mandarina. Y este es uno de nuestros principales tratamientos, sino el principal en el mercado de cítricos acá en España para problemas de piel y mejorar conservación. Los tratamientos que tuvimos fue un estándar comercial, ¿sí? Se comparó con un estándar comercial y nuestro tratamiento de Amber Silicon y Cap Tracker. El estándar comercial fue Kaolin más calcio. Y en nuestro caso se hicieron 2 aplicaciones con una dosis de 2 ml por litro de agua de Amber Silicon y 3 ml por litro de agua del Cap Tracker, utilizando un volumen de agua de 3.000 litros por hectárea. Estas 2 aplicaciones se hicieron cuando el fruto alcanza el 90% de su tamaño final y empieza a colorear, y la segunda aplicación 48 días después de la primera. ¿Qué resultado obtuvimos? Pues vemos claramente cómo aumentamos el porcentaje de fruta sin daño de piel, ¿sí? Y de una forma muy interesante. Casi un 72% de la fruta que produjimos, de las mandarinas en este caso, venían sin ningún tipo de daño en la piel, mientras que en el testigo, más de la mitad, casi un 55%, se vio afectado por algún tipo de daño. ¿Sí? También se midió la dureza de la piel, donde obtuvimos diferencias significativas en los tratamientos 7 días después de cosecha y 14 días después de cosecha. En ambas evaluaciones obtuvimos diferencias estadísticas con el tratamiento de Silicon y Amber Cap Tracker. Aparte de la incidencia de los daños de piel, también se midió la severidad de este daño que se presentaba. Y en el tratamiento estándar comercial que probamos, se tuvieron un 31% de severidad del daño, mientras que nosotros redujimos esa severidad del daño en nuestra mandarina a un 17%. Y podemos ver en esta gráfica un poco mejor cómo se distribuyó ese daño de la piel. En la escala, en las imágenes que vemos abajo de la gráfica, se ve la escala que se utilizó de grave, severo, medio, leve o sin daño. Y podemos ver cómo se redujo enormemente el daño grave. También se redujo el daño severo. Se mantuvo el daño, se redujo el daño medio y se redujo el daño leve también en comparación al estándar comercial. Y por supuesto, sin daño, como decía, casi un 72% de fruto de mandarina sin ningún daño en la piel. En otro cultivo de la misma familia de los cítricos, también es un ensayo realizado acá en España, en la zona de Valencia. En este caso fueron en naranja variedad Washington Navel y se midió la dureza de la piel y el peso medio del fruto al momento de la cosecha, 14 días después de cosecha y 28 días después de cosecha. Y la incidencia de frutos dañados por clareta o frutos podridos. La clareta, para los que tal vez no conozcan, es un daño de la piel que hace que se pierda conservación y que se pierda calidad comercial del fruto.
Los tratamientos que hicimos fue un testigo y se comparó el Manber Silicon con Cap Tracker a una dosis, a la misma dosis del ensayo anterior, 2 ml y 3 ml por litro de agua, aplicaciones foliares con 2 aplicaciones. Se comparó con un estándar comercial que es a base de ácido heberélico y nitrato de potasio. Y en el último tratamiento se hizo una combinación del estándar comercial con el Manber Silicon y el Cap Tracker a la misma dosis. Y los momentos de la aplicación fueron los mismos. La primera se hizo cuando finaliza la caída fisiológica de frutos y la segunda cuando el fruto empieza a colorear. Medimos la incidencia de clareta y podemos ver que en el tratamiento testigo mantiene unos niveles bastante similares a los del estándar comercial, pero podemos ver claramente cómo podemos reducir la incidencia de clareta con los tratamientos de Manber Silicon y Cap Tracker. Incluso el mejor tratamiento que obtuvimos fue donde aplicamos la combinación de estos productos solos. En cuanto a la dureza de la piel, también se midió la dureza de la piel al momento de la cosecha, 14 y 28 días después de cosecha, y obtuvimos diferencias estadísticas en cada una de las evaluaciones y con respecto al estándar comercial y por supuesto al testigo, presentando una mayor dureza de la piel, lo que nos va a dar un efecto claro en lo que es la conservación de las naranjas. Y también se midió el peso medio del fruto al momento de cosecha, 14 y 28 días después de cosecha. Vemos algo muy interesante también. Vemos que al momento de cosecha tuvimos un mayor peso medio del fruto, pero también que la pérdida de peso fue mucho menor con nuestro tratamiento. ¿Sí? O sea, la fruta tenía la capacidad de mantenerse hidratada por más tiempo y así mantener un peso medio estable o mayor a lo largo del tiempo. Y se midió la incidencia de frutos podridos, por supuesto al momento de cosecha, todos los tratamientos dan 0, pero muy interesante el efecto o el resultado que se obtuvo 14 y 28 días después de cosecha, donde el tratamiento donde se utilizó Manber Silicon y Cap Tracker solos, no tuvimos frutos podridos después de 28 días de cosecha, mientras que en el testigo y en el estándar comercial ya se elevó a un 4% el porcentaje de frutos podridos. Ya para finalizar, un breve resumen de las soluciones que nos aporta el Manber Silicon, donde principalmente alarga la vida post cosecha con una mayor firmeza, una mejor coloración del raqui o los pedúnculos, por ejemplo, en las cerezas, reduce las pudriciones tanto en uva de mesa como pudimos haber visto en los cítricos, y reduce la pérdida de peso en nuestros cultivos. También mejora la resistencia de estos tejidos y reduce las alteraciones en la piel. Aumenta el rendimiento, mejora la fotosíntesis, evita encamado en algunos cereales, incremento del calibre en nuestros cultivos, nos ayuda a reducir esa transpiración excesiva, mejorando, disminuyendo la pérdida de peso en post cosecha y evitando una deshidratación de la planta o de nuestros frutos, y aumenta el peso medio del fruto, así la planta pueda estar sometida a algún estrés hídrico. Al final tiene un efecto muy bueno contra estreses hídricos. Y ya para terminar, pueden visitar nuestra web de manbersilicon.com, donde podrán encontrar información también bastante actualizada de los trabajos que hemos hecho con el producto. Y por supuesto, estamos a su disposición para cualquier duda, consulta que necesiten hacer. Y muchísimas gracias por asistir a nuestro webinar. Y pasamos ahora a la sesión de preguntas y respuestas. Vamos a ver. Juan, está revisando una pregunta Sí. que dice, ¿el producto silicon como tal hace calibre de frutos o debe ser mezclado con fuentes de potasio o con algún fitorregulador? Esto debe ser por el comentario que hice en el ensayo de Aviano Europeo, que lo acompañamos con potasio. A ver,
Silicon lo que hace que la planta trabaje de una manera más cómoda. Entonces, en el momento en el que ella esté en situación de estrés, si está justo haciendo división celular, probablemente el número de células que va a definir va a ser menor. Por ende, va a ir en desmedro a al calibre de la fruta o de lo que tú estés buscando, o vegetativo, o lo que sea. Entonces, Silicon lo que hace es que ayuda a tu planta a hacer un mejor manejo, para lo cual va a repercutir en el calibre. En el caso del ensayo, nosotros aplicamos potasio, pero es porque estaban llenados y es para traslocar los azúcares y movilizar. Pero el calibre en sí no es que te lo defina Silicon, sino que Silicon define un trabajo fotosintético de la planta que va a repercutir en calibre, en peso, en vía post cosecha. Juan, no Sí. sé si tú quieres agregar algo al punto. No, está muy bien respondido, Lore. Otra pregunta. Yo Pregunté te si leo evacuar. una, Dime. Juan. Dice, tenemos una cantidad mínima para no manchar y si mancha, ¿con qué se puede quitar en la planta y en post cosecha? Me refiero a cantidad de agua. Creo que la persona piensa que al hacer la aplicación, al no ser un silicato, nuestro producto no genera mancha en el cultivo, no es transparente, no te deja una capa visible. No. Sí, no tenemos problema de manchado. Como dice Lore, es bastante cristalino, es una nanopartícula y no tenemos problemas, no causa esas películas que van a causar algún manchado. Vamos a ver. Hay varias preguntas, ¿eh? Vamos a empezar por acá. ¿Qué tan recomendable es usar la tierra de diatomea como fuente de silicio? Bueno, es que es, vamos a ver, sí puede ser una fuente de silicio, pero la duda que yo tengo con este tipo de fuentes es la capacidad de absorción que pueda tener la planta o la capacidad de penetración que pueda tener la planta de este tipo de fuentes. Eh, Al final, cuando la mezclamos con agua, la solubilidad que pueda tener esta fuente de silicio, no creo que tal vez no sea la mejor para, para crear una solución, ¿sí? Y eso puede dificultar la penetración del silicio que pueda tener la tierra diatomea. Con ella lo más que podamos hacer es crear una película en la superficie de la hoja sin tener una penetración dentro de los tejidos, probablemente. Claro, yo creo que puede ser un tema de estructura, o sea, no de estructura dentro de la planta, sino que de protección como una película externa Sí. y debe venir en formato de sal probablemente, y un formato de sal no tiene la capacidad de entrar dentro de la planta por un tema del tamaño de las partículas que les comentábamos durante la introducción del producto. Sí. ¿Cuál es el proceso de absorción en la planta y qué recomendaciones? Bueno, los procesos de absorción en la planta pueden variar dependiendo del tipo de planta a que lo estemos aplicando, ¿sí? Un producto como el Manver Silicon, tú lo puedes aplicar a nivel foliar o por las raíces, como bien vimos. Cuando lo aplicas al suelo, por ejemplo, hay plantas, y principalmente son cereales, que lo pueden absorber de forma activa, como absorben un potasio, un nitrógeno o cualquier otro elemento nutritivo, ¿verdad? También hay cultivos, principalmente dicotiledonias, algunos vegetales, soya, melón, que lo pueden absorber también a nivel radicular, pero ya de una forma pasiva, más a través de concentraciones, flujo masal, etc. Y hay otros cultivos, porque también aprovecho de responderla, como el tomate o el pimiento, que hacen una absorción, pero es una absorción un poco más ralentizada y tienden a acumular el silicio más hacia las raíces. Se puede utilizar tranquilamente, se puede utilizar en pimiento y tomate, y lo utilizamos con muy buenos resultados a nivel radicular y buenos resultados a nivel de calibre y calidad del fruto, incluso, porque al aplicarlo nos ayuda mucho con el sistema radicular de la planta, con la estructura de las raíces de la planta y la absorción. También lo podemos aplicar
foliarmente en cultivos como el tomate y el pimiento para mejorar o para tener un efecto más directo sobre la calidad del fruto y reducción de cualquier problema de cracking que podamos tener en frutos como el tomate, por ejemplo. ¿Algo que agregar, Lore, si quieres? No, estoy totalmente de acuerdo. Mira, acá Sergio Rubén pregunta sobre cultivos de hoja como lechuga, espinaca y cuándo sería el mejor momento de aplicarlo en la planta. Nosotros tenemos ensayos en esos cultivos, no los pusimos por un tema de tiempo, pero si quieren que averiguar más sobre algún cultivo específico, ahí está la página, están nuestros contactos, el de Juan y el mío, y nos podemos poner en contacto directamente. No sé qué país serás, pero ahí te podemos ayudar con eso. Pero dándote una respuesta fácil y simple, hemos visto muy buenos resultados, por ejemplo, en lechuga, donde se mantienen los tejidos más turgentes, aumentamos el calibre, el tamaño de la lechuga por lo mismo, y el peso de la lechuga. Entonces, ¿en qué momento aplicarlo? Probablemente es dependiendo en qué condiciones te encuentres tú, en las condiciones de mayor estrés. Pero cuando ya, en momentos más tempranos, Juan, ¿tú cuándo lo Sí. aplicarías en ese caso? Mira, en tanto lechuga como espinaca, al final lo que estamos produciendo es hoja, ¿sí? Y para proteger estas hojas, yo recomendaría aplicarlo en etapas tempranas, cuando la planta se encuentra en pleno desarrollo de esta masa, porque así, a medida que vamos aplicando el producto, vamos a ir protegiendo cada hoja. Como bien decía, bueno, como mencionó Lore, teníamos experiencias muy buenas en lechuga, pero también tenemos alguna que otra experiencia en espinaca Sí. para mejorar la estructura de la hoja y para reducir daños mecánicos que podamos tener en la hoja. Y que incluso algunos insectos puedan causar en la hoja de espinaca, como la liriomisa o el minador, el adulto de la litomisa o el adulto de minador que causa un daño en la hoja. Lo podemos reducir con aplicaciones de Manver Silicon. Mira, y muy de la mano con lo que tú estás explicando ahora, hay una persona que pregunta, que es María Magdalena, pregunta, ¿cómo ayuda silicon en la morfología de la planta o solo ayuda al fruto? Claro, tomando lo que acaba de explicar Juan, queda en evidencia que ayuda también en la morfología de la planta. Yo tengo experiencias y campos donde en procesos de plantación, por ejemplo, de frutales, se aplica silicon no esperando la fruta, sino que esperando un crecimiento vegetativo de la planta para poder luego llegar al año productivo de la mejor manera posible. Sí, estoy de acuerdo. Porcentaje de silicio que tiene su producto, Lore lo mencionó, tiene un 36% peso volumen de silicio. El cual es equivalente al 40%, 38. 48%, perdón, de peso en ácido ortosilícico. Pruebas en el cultivo de higo, tendría que revisar si tenemos algo en el cultivo de higo. No es un cultivo muy común de lo que hemos trabajado realmente, tendría que revisarlo. Mira, acá dice, en condiciones de producción en invernadero, ¿qué tan impráctico puede ser el uso de Manver Silicon? Para ver ese. Creo que como, no sé a qué se referirá, o sea, a nivel vegetativo la planta siempre te va a sumar, ya sea en condiciones externas o en invernadero. Creo que se debe referir a cómo aplicarlo, la forma de aplicación, pero como el producto se puede aplicar tanto de forma radicular como foliar, no tendrías mayor problemas en la aplicación del producto. Es que realmente no veo un inconveniente de aplicarlo en sistema de invernadero, ya sea por el sistema de riego o a nivel foliar. Este producto, si tiene certificaciones orgánicas, si las tiene, Sí, tiene no. sí, tiene certificación. Proveedores en México, Juan. Juan, es tu mercado. Preguntan por cuál es el proveedor en México. Vale, O sea, bueno, distribuidor, perdón. sí, es que va a depender de la zona de México donde te encuentres. ¿Ve? Si puedes mandarme un mensaje o un
correo directo, yo te puedo, dependiendo de la zona de México donde estés, yo te puedo orientar mejor hacia qué distribuidor, porque tenemos distintos distribuidores, ya sea en el norte, centro o sur del país. ¿Ve? O te pongo en contacto también con nuestro representante nacional. Él también te podrá guiar muy bien a qué distribuidor dirigirte. Y mi contacto, mi correo, lo puedes encontrar o en la página web de la empresa, o creo que estaba al inicio de la presentación del webinar, tal vez. Bueno, y estamos en todas las plataformas, LinkedIn, Sí. en todas las plataformas. Cualquier duda, mi nombre es Loreto Gómez y Juan, nos podemos poner en contacto. Jiménez. Sí. El Mira, acá Jiménez. la última pregunta dice, buen día, el óxido de silicio, que después aclararon que era silicio, no potasio, ¿puede realizar el efecto protectante para enfermedades? Te puede ayudar en temas estructurales de la planta, en que la planta esté de mejor, más sana, más, te puede ayudar en la capa de protección, estructuras más rígidas, pero no es su función hacer un ataque a enfermedades directamente. No está Es desarrollado para completamente eso. secundario. Sí. Claro, es un efecto totalmente secundario. Ujú. Ah, Preguntan mucho por enfermedades fungosas. sí. Muy Distribuidores nuevas. en México. Hay varios distribuidores en México. Ensayos en aguacate. Esto puede ser muy importante también para México. Bueno, Perú y Chile también producen mucho aguacate. Si tenemos algo de experiencia en el aguacate en México, se está utilizando para mejorar, digamos, el vigor de la planta o desestresar a la planta frente a ciertas condiciones adversas. Y estamos trabajando, que lo estamos desarrollando en este momento, un ensayo en post cosecha, tratamiento post cosecha en aguacate con Mamber Silicon para mejorar la post cosecha del aguacate, del fruto como tal. Sí, lo estamos trabajando y apenas tengamos resultados podrán verlos publicados en nuestra web seguro. O lo iremos compartiendo con nuestros distribuidores, claro. Mira, acá hay una persona que pregunta, si mi cultivo, que es María Magdalena, si mi cultivo no tiene problemas de estrés, ¿para qué es conveniente aplicarlo? Por ejemplo, si tengo mi cultivo en invernadero donde las condiciones son favorables, eh, en ese caso, tú estás ayudando a tu planta en darle un por sobre. ¿Qué significa eso? Es que si, por ejemplo, tú tienes, no sé, tomate en invernadero, la vida de anaquel de ese fruto va a ser favorecida. Tarde o temprano, tu producción va a salir del invernadero y tiene que llegar a los anaqueles, tiene que dar un viaje, tiene que pasar el proceso de packing o lo que sea. Y ese proceso es un proceso de deshidratación, es un proceso de condiciones que quedas expuesto a partidura, a RASET, a un millón de características que tener una estructura más definida te va a ayudar. Con células más turgentes también te va a ayudar. Sí, sí. Juan, Voy a responder dos últimas preguntas. Una, porque han preguntado varias veces de caña de azúcar y de maíz, Lore. Entonces, dale. tenemos experiencias en caña de azúcar, sobre todo en la zona de Centroamérica, si no me equivoco, en El Salvador. Estamos trabajando con uno de los ingenios más importantes de El Salvador, que ha tenido una excelente experiencia con el Mamber Silicon en caña de azúcar. Sobre todo para el desarrollo de la planta, la estructura de la hoja y el desarrollo de la caña al final. La planta está mucho más desestresada y han tenido muy buenos resultados en caña de azúcar realmente. Al final la caña de azúcar es un cultivo que que absorbe muy bien al silicon, al silicio como tal, y lo aprovecha muy bien en en su estructura. Aprovecho y envío mi correo por la sección de preguntas. Creo que se envió, o eso espero. Sí, 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 yo lo veo. Sí, y ahí me pueden escribir cualquier otra cosa. Em, Hablando del maíz, hay varias preguntas en el maíz.
sí hay estudios donde se demuestra que se recuerda cuando explicamos que el silicio entra en los tejidos y forman los fitolitos en la estructura de la planta, la epidermis y estos tejidos. Cuando forman estos fitolitos, y como la misma palabra lo dice, si lo traducimos literalmente es piedras de las plantas, son como una arenilla que se forma en los tejidos. Y está documentado que al crearse esos fitolitos, pueden reducir el daño de algunos gusanos cortadores, ¿sí? Que lo mencionaban como el cogollero. No sé si lo llega a controlar, pero sí por lo menos reducir el daño. Tenemos ensayos en maíz. El maíz también es un cultivo que aprovecha muy bien el silicio y más el Mannberg silicon. Y tenemos ensayos muy interesantes en Sudáfrica, por ejemplo, experiencias muy buenas en Sudáfrica en maíz de secano, donde aplicaciones de silicon y hacemos una aplicación de silicon en un estadio B8, B10 aproximadamente, y nos da una planta mucho mejor, con mucha mejor turgencia y con un mejor nivel fotosintético también. ¿Sí? Una mejor concentración de fotosíntesis. En ese mismo tratamiento, en una aplicación temprana, también utilizamos uno de nuestros bioestimulantes, el Foliplus, con un resultado muy bueno, pero el Mannberg silicon es esa etapa un poco más adelantada, B8, B10, con unos resultados muy interesantes en aumento de rendimiento. Una aclaración, en El Salvador se llama ortosil, Mannberg ortosil. Si no me equivoco, en Colombia y El Salvador se llama ortosil. Y creo que Ecuador también. Es probable. Ok. Voy a responder una última que está interesante, Lore, y ya luego el resto de preguntas la mandaremos por correo. ¿Sí? ¿Qué recomiendan antes, durante o después de un estrés? Para mí es una pregunta muy interesante porque si tú quieres tener un mejor efecto o tener un menor impacto en el cultivo, por supuesto, es mejor aplicarlo antes de ese estrés. ¿Sí? Muchas veces sabemos en qué momentos del año, del ciclo, es donde podemos tener un poco más estrés, donde la planta tiene mayor demanda, donde las condiciones ambientales pueden ser más adversas. Y siempre digo, es mejor prevenir que lamentar. Al final, todos los cultivos tienen un potencial genético, un potencial de producción. Y desde que lo sembramos, ese potencial comienza a disminuir debido a todas las características del ambiente, a todas las condiciones adversas del ambiente. Y si mantenemos una planta desestresada desde el principio, podemos intentar llegar más a ese potencial genético que tiene. Por eso prefiero aplicarlo antes de que se produzca algún estrés, para mantener a la planta bien, bien fuerte o bien resistente contra estas condiciones. Juan, yo Sí, le sumaría a tu comentario también que nosotros habitualmente lo que tratamos de hacer apostando a llegar al óptimo del poder sacar lo mejor que podamos nuestros resultados, apostamos, por ejemplo, en momentos claves que puede ser la división, la diferenciación floral, o en momentos específicos que tú sabes que tu cultivo en este minuto está definiendo el número de células, en este minuto tiene problemas de que aborta o tiene problemáticas de que hay poca cuaja o etcétera. Tenemos que hacer la diferenciación de que silicon no es un antiestresante como puede ser un aminoácido duro. Un aminoácido, a ti te puede haber venido, no sé, una helada, la planta está súper complicada, tú le das un aminoácido alto en glutámico y va a reaccionar. Con silicon lo que estamos apostando es a desestresar a la planta, pero durante el periodo, para que ella pueda hacer su trabajo durante el periodo. Y eso es una diferencia, ¿no es? Silicon no es un producto como un aminoácido que te saca de estrés la planta, para eso están los aminoácidos. O productos más completos como puede ser Foliplus o Foliquin en otros países.
Pero Silicon, nosotros lo que estamos apostando es que hay 1 millón de estreses que nosotros no tenemos ni idea. Uno puede decir, mi planta no tiene estrés. Puede tener estrés porque subió un poco la temperatura, después de los 28 grados, la planta para la fotosíntesis. Puede tener estrés porque ella internamente puede tener alguna peste o alguna cosa que le está afectando y justo está haciendo división celular. Hay 1 millón de factores que nosotros no tenemos bajo control y con un producto como este te puedes asegurar durante todo el periodo y sacarle el máximo rendimiento que podemos sacarle al cultivo, porque al final todos nosotros estamos haciendo esto por negocio, todos queremos rendimiento y todos necesitamos que nuestros resultados sean para ya sea mercado extranjero o interno, pero los parámetros de exigencia son altos. Sí. Ok, aquí esto tiene que ser de México, seguro. Agave azul tequilana, Weber, ¿lo han utilizado? Creo que todavía no. Creo que todavía no tenemos experiencia en este cultivo, ¿sí? Pero lo consulto con nuestro distribuidor en Guanajuato y lo hablamos. Algo importante que quería comentar, Lore, y tú me puedes apoyar acá, es en el efecto en nogal. Sí, me han preguntado por el efecto en nogal, nogal pecanero, y qué Eh, experiencia hemos visto con el producto en este cultivo. en el caso del nogal, el nogal nosotros estamos haciendo, al menos en Chile, yo veo el mercado de Chile-Perú como les comentamos inicialmente, y en nogal estamos aplicando de forma ya por tercer, cuarto año como parte del programa Silicon. ¿En qué minuto lo estamos haciendo? Lo estamos haciendo en etapas tempranas. En etapas tempranas, ¿para qué? Para apostar a la división celular, que era lo que les comentaba, para asegurarnos de que, porque primero se define el número de células y después empieza el llenado y empieza el llenado interno. Entonces hacemos 2 a 3 aplicaciones en etapas tempranas y luego ya cuando estás en proceso de llenado la acompañamos de 1 o 2 aplicaciones más que coincide habitualmente que en el proceso del llenado también son las altas temperaturas y sale un brote secundario, que es este brote secundario lo que está haciendo es acumular reserva y ahí compite un poco con nuestra semilla, porque al final en Nogales nosotros estamos llenando la semilla, lo que hace que sea mucho más complejo la planta gaste mucha más energía. Y en ese minuto en el que lo estamos apoyando, acompañándolo a veces con potasio, si es necesario o no es necesario, o productos como otro que tenemos que tiene algo de molibdeno, que se llama FLEXET. Y ese es un momento clave. Nosotros hemos tenido muy buenos resultados, hemos obtenido mejores calibres, muy buenos llenados y muy buen color de la nuez. Sí, Es totalmente recomendable. totalmente. Y son unas etapas críticas en el cultivo del nogal, debido a que la planta no puede presentar ningún tipo de estrés hídrico en esas etapas, porque se ve directamente afectado lo que es la calidad y el calibre de la nuez. Por eso recomendamos, como bien dice Loreto, estas aplicaciones tempranas para garantizar que la planta esté desestresada al momento de la formación y el llenado de esa nuez, teniendo un mejor porcentaje de llenado, ¿sí? De la nuez en la cáscara. Y en el minuto en el que está esta segunda brotación, es un momento clave porque lo que les comentaba, está removiendo reservas. Entonces está compitiendo este crecimiento vegetativo, está guardando reservas para el año siguiente, ya sea en yema, en raíces y además en la semilla. Y esa parte es delicada porque puede ir en perjuicio de que tú tengas una nuez con un buen número de células, pero finalmente no se llene. Y vas a tener una muy buena nuez, pero no se llena, está hueca. Entonces, a eso es temprano para tener un buen tamaño de nuez y luego en el llenado para asegurarnos que se llene como nosotros estamos buscando. Vale. Vamos a ver, Lore. Es que hay preguntas, hay muchas que siguen preguntando bastante, ¿eh? Mira, experiencias en Lima persa. Sí hay experiencias en Lima y lo podemos también utilizar, como viste, en los ensayos de cítricos. La recomendación que te daría es cuando tiene el fruto, está llegando entre un 50 y un 80% de su tamaño y ya cuando comienza a, digamos, a cambiar de color, a madurar un poco. Yo creo que esas son las etapas
adecuadas para la aplicación para garantizar una piel de mejor calidad y buscar mejorar la conservación. Creo que son los mejores momentos. ¿Cuánto tiempo de vida en el cultivo? Una vez el producto llega a los tejidos, el sílico llega a los tejidos que forman estos fitolitos, ahí permanece en los tejidos, ¿sí? Ahí permanece. La recomendación, y al final estos fitolitos no se mueven, por eso la recomendación es una aplicación continua para ir protegiendo los tejidos nuevos. Y, Lore, si gustan las próximas, las demás preguntas, las respondemos por correo. Sí, ¿O ves me alguna parece otra interesante? No, a mí ya no me aparecen más preguntas, no sé por qué. Ah, ok. Pero sí, el resto de las preguntas que no hayamos contestado se las respondemos por correo y cualquier cosa que nos quieran contactar, ya sea a Juan, a mí o están en cualquier otro país, nosotros los ponemos en contacto. Nos pueden encontrar tanto en la web de Mamber Silicon como en mamber.com. Ahí estamos también todos nuestros contactos. Vale. Perfecto. Igualmente, muchísimas gracias por su asistencia. Todas estas preguntas las vamos a ir, las que faltaron por responder, las responderemos en los próximos días. Y si tienen alguna más, no duden en contactarnos, como dice Lore. Estamos para servirles. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Que pasen muy buenas tardes. Que estén muy Hasta bien. luego.